si no os compréis una Series X, no os compréis una Xbox, porque en breve, más adelante, no se sabe cuándo exactamente, pero de aquí a, yo que sé, 2-3 años, habrá una revisión de la consola, así que no os compréis la Series X. Ese es el mensaje que vais a estar escuchando durante seguramente las próximas semanas y yo que sé, si meses y años. ¿A qué os suena? ¿A qué os suena? Pues eso es lo que le han querido subsacar a Phil Spencer, parte de esa entrevista en Kotaku, que bueno, ha dado mucho que hablar últimamente, todas las cosas que le preguntaron sobre Bethesda, aquellas declaraciones que dejó que en fin, al final acabó encendiendo muchísima gente y diciendo ¡no! Se queda todo exclusivo, pues de ahí. Otra parte de la entrevista ha salido a la luz, o al menos lo han querido traducir aquí y hacer noticias de ello. Una parte de la entrevista que realmente te pones a leerla y digas que tampoco dice nada que nadie sepa. Pero ahora está siendo ya utilizado como arma arrojadiza contra Xbox y una vez más siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Paso a la noticia. En este caso la leo de Vandal, aunque bueno, paso más bien directamente a lo que es el kit de la cuestión, a lo que dice Phil Spencer y a cómo le hicieron esa pregunta, porque es tendenciosa a más no poder. La forma de hacerla, la forma de realizarla, se va un poco hacia dónde iba enfocado todo, y que de esto concretamente hagan noticia también nos da una percepción sobre que una vez más la Series X es, como quien dice, el enemigo, es el enemigo a batir. De alguna manera hay que frenar eso a la de ya. Pero bueno, voy con la noticia. Dice lo siguiente, esta parte del artículo dice que le preguntan lo que era a Phil Spencer, le preguntan si estaba planteando introducir nuevos modelos de unidades de almacenamiento SSD en las nuevas consolas Xbox. Nuevas unidades de almacenamiento en las consolas Xbox para alcanzar las velocidades del SSD de PlayStation 5 que en este momento es superior al SSD de Series X y Series S, que han mostrado ser los más capaces con los increíbles tiempos de carga gracias a la Velocity Architecture y todo eso. Bueno, en resumen, lo que le preguntaron fue si pretendían llegar a las capacidades del SSD de PlayStation, si alguna vez van a modificar la consola para llegar hasta ese punto. A ver, ya de entrada esto me parece una auténtica chorrada que se lo planteen concretamente cuanto la PlayStation 5 contra la Series X sobre el papel, sobre los datos, sobre todo eso, es mucho peor consola. Es decir, intentar ya acercarlo a eso, que podéis pensar, bueno, pero es para que la Series X sea ya directamente mejor en todos los campos. Pero es que, insisto, me pregunto si en Kotaku o si algún medio de este tipo le haría esta pregunta a un directivo de Sony. Oye, ¿cambiaríais lo que es la PlayStation 5 próximamente? ¿Haréis una revisión para que tenga las tecnologías, el procesador y se acerque a todo lo que ha ofrecido Microsoft? O, por ejemplo, rearmar esa consola para que no quede tan grande, para que quede una cosa más compacta y, por supuesto, una cosa más modificable, porque es curioso que siempre se acaba haciendo la referencia esta al SSD de PlayStation un poco aquí para tenerlo de factor diferencial entre una consola y otra, en plan, no, el SSD es lo importante porque tal y que cual, vale, de acuerdo, el SSD es muy importante, pero ¿qué es lo que pasa con el SSD de PlayStation 5? Que está soldado, que está ahí anclado a la base y eso de ahí, es decir, eso no lo puedes cambiar, eso es muy difícil modificarlo, tienes que sacar un modelo completamente nuevo. Así que esta pregunta yo la entendería mucho mejor si se la hiciera a alguien de Sony en este caso, porque su consola va a ser más difícil de modificar. La Series X no, la Series X la hemos visto por dentro y todo eso se puede armar y desarmar de una manera relativamente fácil y sencilla. Ya la vimos hace semanas, que alguno todavía dice, a ver, ¿cuándo Microsoft desarma la consola como hicieron los de Sony? Es que lo hicieron de hecho un mes antes, pero bueno, lo dicho, tanto los propios de Microsoft como por parte de lo que son los medios especializados, Digital Foundry y todo eso, que también curiosamente, estos medios han llegado a la conclusión, una vez vieron el desarme de PlayStation 5, que la PlayStation 5 era
más barata en cuanto a todo, en cuanto a materiales y todo eso, mucho más barata que la Series X. La Series X, bueno, diciendo que la PlayStation 5 no es que fuera mala videoconsola, pero que sí es verdad que han visto mucho abaratamiento de costes y que todo ha sido como un poco más light en ese sentido. Con lo cual, una vez más se refuerza la teoría de que la PlayStation 5 es muy cara, porque con materiales más baratos lo han puesto al mismo precio que una consola más cara. Pero no es solo por eso, insisto, todo esto es el por qué le hacen esta pregunta a Phil Spencer, una pregunta, insisto, muy tendenciosa para dar lugar a estos titulares en plan, oh, ya van a tener que hacer otra consola diferente porque se han quedado atrás, venga a ver cuándo sale la revisión. Y ya se ponen a la altura. La respuesta de Phil Spencer es muy inteligente en este sentido, pero aún así fijaros que ha dado pie a que se creen este tipo de artículos. Dijo lo siguiente: creo que, como has visto en generaciones pasadas, interactuaremos con el hardware. Ya hemos empezado, ¿verdad? Nuestro equipo no se va cuando cerramos las especificaciones, comenta Phil. Todo tiene su coste. Eso siempre es un aspecto importante. ¿Cómo se reduce el coste de la consola cuando ya están ahí todo eso? En resumen, lo que viene a decir Phil Spencer en este caso es que siguen trabajando con la consola para sacar posteriormente seguramente revisiones, modelos y todo eso. Y alguno dirá, ¿ves? Le está dando la razón. La pregunta es, ¿cuándo no se han hecho revisiones de las consolas? ¿Cuándo no ha pasado que al tiempo acaben saliendo modelos más baratos, revisados y capados en algunas cosas incluso, diría? De hecho, suele ser así, es decir, lo que vimos con la One X, lo que vimos con la Xbox One X, por ejemplo, eso fue un milagro. Normalmente, bueno, Xbox One X o la PlayStation 4 Pro, por ejemplo, que fue ir un paso más allá, hacer como una versión 4.5 en el caso de la PlayStation y una versión un poco, bastante superior en el caso de la Xbox, que sí pegó un salto de potencia bastante grande. Y eso normalmente ha sido así, no en el sentido de dar un salto de potencia, sino el hecho de sacar una consola por un lado algo más barato, la versión Slim y todo ese tipo de cosas. Lo de Microsoft normalmente ya eso lo han querido llevar más allá, no solo quedarse en versiones Slim y todo eso, sino que ya quieren hacer versiones ultra mejoradas de las videoconsolas y eso pues cualquiera se lo puede esperar. Ahora insisto, ¿por qué este tipo de cosas no se hacen hablando de otras plataformas? Este tipo de preguntas, yo qué sé, hablar en plan, no, fijaros ya cómo tiene que estar la consola si ya están pensando en hacer una revisión. Pues lo dicho, se ha hecho siempre. Mi primera consola, por ejemplo, fue la Mega Drive 2 de Sega. Esa consola no es que fuera como la PlayStation 2, de la Play 1 a la Play 2, no, era básicamente la Mega Drive, tal cual, la Mega Drive de Sega, pero una versión con costes reducidos. Le quitaban alguna que otra funcionalidad, como lo de los auriculares y todo eso, al menos yo no recuerdo que eso lo tuviera. Y era una consola más barata, pero venía a ser básicamente la misma. O lo que ha pasado con PlayStation a lo largo de los años. La primera PlayStation y después la PS One, que sacaron, que era una consola así más chiquitita, y luego pues también con la PlayStation 2 sacaron una más chiquitita. Todo siempre abaratando costes, quitando cosas aquí y allá. Luego vinieron los modelos Slim de la PlayStation 3 y todo eso. Pues bien, bien. Se ha hecho siempre. Pero esto se pregunta con Xbox y por supuesto se pregunta mucho con Nintendo. Llevamos, por ejemplo, con Nintendo Switch hablando de modelo Pro, modelo 4K, modelo no sé qué, no sé cuánto, desde el año 2017. Desde que sale la videoconsola ya estamos hablando de cuidado, que van a salir nuevos modelos de Nintendo Switch, espérate un poquito que va a salir un modelo revisionado, que no sé qué, no sé cuánto, y alguno me dirá, pues el año pasado acabó saliendo. No hubo un modelo Pro. Hubo un modelo que consumía mucha menos energía y que eso le daba mayor duración a la batería. Eso es lo que hubo con la Nintendo Switch. Y luego hubo un modelo solamente portátil, que fue un modelo aparte. No fue ningún cambio como tal, así en una revisión de la consola que cambiase mucho. Es que eso es una cosa que sacaron prácticamente aparte. Dijeron, pues mira, una cosa solo portátil de la consola. Fue un nuevo concepto. Bien, eso está muy bien por un lado. Pero todavía estamos esperando ese modelo Pro de la consola. Todavía estamos esperando ese modelo Pro de la consola. Ese modelo no ha llegado y estamos ya a punto de entrar en el 2021. ¿Dónde está el modelo Pro de la Nintendo Switch? Me pregunto.
A toda la gente que este tipo de anuncios, este tipo de noticias, de chorri noticias, porque no tiene otro nombre, le hace dudar a la hora de comprar una videoconsola, yo se lo diría directamente. Si por esta estamos, nunca, jamás en tu vida seguramente habrías tenido que comprar una videoconsola de salida. Salvo, por ejemplo, en el caso de la PlayStation 3, fijaros que como luego le caparon la retrocompatibilidad, cosa hecha, para sacar pasta a través de los a través de los HD Collections y todo eso, pues a partir de ahí ya es cuando cambia un poquito la cosa y es cuando ya la gente se pone a pensar, uy, quizá me tendría que haber comprado esa consola de salida. Creo que es el único caso, porque en el resto de casos lo que son los modelos más baratos y todo eso luego se venden muy bien y tal, pero siempre los hay. Siempre los hay. Yo desde que empiezo en el mundo de las consolas siempre me he encontrado con modelos y versiones más baratas a posteriori. Y bueno, en cuanto a lo que es revisión, ojo, revisión de la consola, no necesariamente se trata de sacar modelo Pro o modelo Slim. No necesariamente, porque Microsoft, con lo que es la Series X, a mí me da la sensación de que han sacado un modelo muy a largo plazo, para muy a largo plazo. Están pensando que ese modelo para el final de la generación, que no se quede como la primera versión de la Xbox One, que a lo mejor le cuesta un poco más llegar al final de la generación, no tanto el modelo S y el modelo X en este caso. Pero este modelo, lo que es la Series X, yo creo que ya va a tener más facilidades para llegar al final de la generación que lo ha tenido su predecesora, bastante más fáciles. E insisto, revisión normalmente pues lo que pasa con todas las consolas también, que luego sale otro modelo al mercado que es básicamente el mismo, solo que han cambiado alguna pequeñita cosa en el componente que podía dar algún tipo de problemas. Ha pasado, insisto, yo lo he vivido con la Play, lo he vivido así con otras consolas, que luego a lo largo del tiempo pues han ido saliendo modelos. De hecho, con la PlayStation 3, cuando me iba a comprar el segundo modelo, porque la primera me explotó, cuando me iba a comprar el segundo modelo, que ya es un modelo Slim, ese modelo la gente me decía, cuidado, cómprate este modelo, no este otro, y la diferencia era la capacidad del disco duro, pero por alguna razón había una que daba más fallos, por alguna razón, y solo veía esa diferencia, pues eso. Es decir, no necesariamente tiene que ser un gran cambio ni gran modelo. Es que de hecho hay mucha gente que no sabe si tiene la primera tirada o si tiene la segunda o la tercera, porque parece que las diferencias solo son Slim y todo eso. No, hay muchos modelos en medio que cambian pequeñas cosas aquí y allí, pero que no suelen ser algo significativo. Lo que yo puedo decir a tenor de estas declaraciones y a tenor de este tipo de artículos que vais a ver, los vais a ver mucho, yo lo que diría directamente es: pasad de largo. Pasad de largo. Si os interesa la consola, compradla. Ojo, tanto en el caso de la Xbox como de la PlayStation 5. Si os interesa, ir a por ella. Es que claro, aquí ya entra el tema de la fiabilidad. Yo, por ejemplo, con la Play pues no me fío. Lo he dejado caer aquí en algún vídeo porque es que a mí Sony nunca me quiso garantizar mi PlayStation 3 cuando se estropeó. En el caso de la 360, pues fijaros lo que pasó. Problemas de fábrica. Microsoft te dijo, toma, ahí tienes una consola nueva, toma, ya está, sin coste adicional, para tu casa jugar directamente. Ahí entra eso, en cuanto te fías de la videoconsola para comprarla de salida, porque revisiones siempre va a acabar habiendo en un momento o en otro. Eso tenedlo por seguro, siempre va a haber una revisión de la consola, siempre va a haber alguna versión abaratando costes y todo eso, pero claro, en el caso de la Xbox es que todavía me llama más la atención que sean a ellos a quienes le planteen este tipo de cosas, porque en el caso de PlayStation, por ejemplo, no han sacado un modelo Slim o un modelo más reducido, como sí ha hecho Microsoft con la Series S. PlayStation en este caso solo ha quitado lo que es el lector de discos, solamente ha quitado eso. En el caso de Microsoft han hecho ya directamente una consola que sería un modelo no Slim, sino Ultra Slim, ultra rebajado, todo eso. En la Series S, que te daría, se supone, incluso más facilidades para los tiempos de carga y eso, al no tener que soportar altas resoluciones. Así que insisto que es muy raro todo esto, pero bueno, aquí la tendencia siempre va a ser la misma. Aquí la tendencia es a ver esta consola, a ver cómo se puede ir frenando, a ver si la gente empieza a dudar si comprarse la videoconsola. Microsoft, insisto, ha planteado una consola muy a largo plazo.
ha planteado una consola que ha ido mucho más allá. De hecho, cuando se anuncia la Series X y salen las especificaciones, es cuando todo el mundo se queda pensando, dice, ¿y esto va a tener luego una versión Pro? Porque una versión Pro de esto ya parecería de séptima generación, porque lo que se esperaba era que las consolas de Xbox y PlayStation estuvieran en torno, por ejemplo, hablando de los teraflops que tan famosos se hicieron, que estuvieran en torno a esos 8, cosas así, 8, 10 teraflops y cosas así, y te aparecen estos que te ponen 12 y pico, y luego te aparecen todas las tecnologías que te han puesto por delante, el funcionamiento del Quick Resume y todo este tipo de cosas, con juegos nuevos y tal, y es cuando te quedas en plan, esta gente ha pegado un salto de generación y media. Esto no es solamente un salto generacional, es que han ido todavía un poquito más allá. Ha sido un salto muy brusco en cuanto a potencia de videoconsola. Luego ya veremos si eso a nivel de videojuegos se puede extrapolar de una manera demasiado notable, que todavía tanto en un caso como en otro de Sony y de Microsoft estamos esperando a esos juegos que nos digan esto es nueva generación, porque lo que más he visto cercano a eso, Cyberpunk 2077 y el nuevo gameplay del Assassin's Creed Valhalla. Pero bueno, a partir de aquí, pues como siempre tenéis la caja de comentarios para dejar todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema, y yo voy a insistir una vez más, si os interesa la consola Nintendo Switch, PlayStation y no sé qué, no sé cuánto, si tú te fías de la consola como tal y como está ahora, por ejemplo Nintendo Switch, no ha dado prácticamente problemas, todos los bulos han sido desmentidos a lo largo de los años, y bueno, ahí está la consola como una campeona, no aguantando porque la consola rinde estupendamente bien. Y digo siempre lo mismo, no esperéis ni os fiéis de la noticia de la revisión, llevan con la revisión desde 2017 y todavía se está esperando a esa versión Pro y eso, porque al final lo que ha habido es una revisión de la Switch que lo único que ha hecho es mejorar el rendimiento para que la batería gaste menos. Eso ha sido la revisión. Eso ha sido la revisión. Supuestamente han mejorado los Joy-Con, pero todo el mundo me dice que la diferencia es prácticamente inexistente. Pero bueno, como siempre, pues lo dicho, caja de comentarios para vuestras opiniones, y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.